un hombre mayor llega a un barrio elegante solo para ser tratado como un intruso. Se llama Ernesto Rafael Salazar, tiene 78 años, y solo quería abrazar a su nieto. Pero antes mismo de tocar el timbre, ya es visto como amenaza. ¿Hasta dónde puede ir la injusticia cuando se ignora un nombre? Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad estás viendo este video. Don Ernesto Salazar llevaba meses esperando ese día. A sus 78 años, el cuerpo le dolía con frecuencia, pero nada podía impedirle ver a su nieto Tomás, un niño de apenas 8 años al que adoraba. Caminó con paso lento pero firme hasta la entrada del conjunto residencial donde vivía su hija. En una mano llevaba una bolsa con juguetes antiguos, y en la otra, un álbum de fotos, pequeños tesoros cargados de recuerdos para compartir. La tarde era tranquila, el cielo despejado y el aire suave. Ernesto se acercó al portón principal y presionó el timbre, con una sonrisa nostálgica. Pero antes siquiera de terminar el gesto, una ventana en el tercer piso se abrió de golpe. Un hombre lo miraba con evidente desconfianza, el teléfono móvil ya pegado al oído. «Hay un hombre extraño merodeando el edificio», dijo con voz baja pero alarmada al operador del 911. «Parece perdido, o drogado, quizá peligroso». Menos de 5 minutos después, una patrulla policial se detuvo frente al edificio. Ernesto, aún esperando que alguien respondiera al timbre, ni siquiera se dio cuenta de la llegada inmediata de los oficiales. «Deténgase ahí». «¿Qué está haciendo aquí?», gritó uno de los agentes, mientras bajaba del vehículo. Ernesto intentó responder con calma. «He venido a ver a mi nieto. Se llama Tomás. Hace meses que no lo veo y...». «¿Identificación ahora?», interrumpió el otro oficial. Ernesto, con manos temblorosas, sacó su billetera del bolsillo interior de su chaqueta y ofreció sus documentos. Su voz era pausada, su mirada serena. No tenía nada que ocultar. Aún así, uno de los policías ya se acercaba con las esposas en la mano. «No tenemos tiempo para explicaciones, abuelo. Tiene derecho a guardar silencio». En ese momento, el portón se abrió automáticamente. Un niño pequeño corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos. «Abuelito. No, por favor. Déjenlo», gritaba Tomás, sollozando, mientras los policías colocaban las esposas en las muñecas de su abuelo, como si se tratara de un criminal. El dolor que sintió Ernesto en ese instante no venía del metal frío que oprimía sus muñecas, sino del miedo en los ojos de su nieto, que no entendía por qué su héroe estaba siendo tratado como un delincuente. Desde las ventanas, varios vecinos miraban la escena. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban en silencio. Para ellos, era solo otro anciano sospechoso, retirado de la calle. Nada más. Mientras lo introducían en la patrulla, Ernesto bajó la cabeza. Su voz era casi un susurro cuando murmuró: «Ernesto Rafael Salazar». Nadie pareció escucharlo. Nadie pareció reconocer ese nombre. Todavía. La patrulla policial llegó a la comisaría poco antes del atardecer. Don Ernesto fue retirado del vehículo sin que nadie le dirigiera la palabra. Sus pasos eran lentos, arrastrados, pero los oficiales no mostraban paciencia ni respeto. Lo condujeron a una sala fría, sin ventanas, y lo dejaron allí, solo, como si no existiera. Nadie le ofreció agua. Nadie preguntó si necesitaba medicación. Nadie parecía notar que era un anciano frágil, cansado, con la mirada perdida en algún recuerdo más cálido. Después de casi una hora de pie, sin recibir indicaciones, se sentó en un banco de concreto y apoyó la cabeza contra la pared. Cerró los ojos. La luz blanca del fluorescente zumbaba sobre él como una mosca molesta. Nadie le prestó atención. ¿Quién deja que un viejo así tenga nieto en un lugar como este?, murmuró un agente administrativo mientras revisaba papeles. El comentario no iba dirigido a nadie, pero bastó para contaminar el ambiente con desprecio. Ernesto lo escuchó.
No reaccionó. Ya no tenía fuerzas. El caso fue clasificado como invasión leve a propiedad privada. Ningún superior quiso aprofundar en los hechos. Para el sistema, era solo otro incidente menor, sin importancia. Se programó una comparecencia ante el juez a la mañana siguiente. Sin abogado. Sin defensor público asignado. Un procedimiento automático, sin rostro. Mientras tanto, Tomás había sido llevado de vuelta a casa por un oficial juvenil. Nadie le explicó lo que había ocurrido con su abuelo. Solo le dijeron que fue un malentendido y que los adultos iban a resolverlo. El niño pasó anoche en silencio, abracado a una camisa de su abuelo que había quedado sobre el sofá. De vuelta en la comisaría, un joven asistente comenzó a llenar el formulario oficial. Nombre, fecha de nacimiento, estado civil. Cuando leyó el nombre completo en voz alta, lo hizo sin pensar. Ernesto Rafael Salazar. Una pausa. Un empleado mayor, sentado al fondo de la sala, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se agrandaron por un instante, como si ese nombre le hubiera despertado algo profundo, enterrado hacía décadas. Pero no dijo nada. Solo bajó la vista y volvió a escribir. Por ahora. El día amaneció gris, como si el cielo compartiera la tristeza que Ernesto llevaba en los hombros. Lo sacaron de la celda a las 7 de la mañana, sin palabras, sin miradas. Le entregaron una camisa arrugada y lo escoltaron por un pasillo largo que olía a humedad y resignación. Nadie le ofreció ayuda para caminar. Los pasos del anciano resonaban vacíos entre las paredes frías del tribunal. Fue conducido a la sala de audiencias como si se tratara de un mendigo detenido por molestar. Las personas presentes, funcionarios, asistentes, incluso otros acusados, apenas le prestaron atención. Un oficial lo empujó suavemente por la espalda para que avanzara más rápido. Ernesto se sostuvo en el borde de una silla antes de desplomarse en ella con un suspiro. El fiscal, un hombre joven de traje impecable y mirada indiferente, revisaba su teléfono móvil. Ni siquiera levantó la vista para observar al acusado. Para él, aquel era apenas otro caso más de una larga lista de incidentes sin importancia. Un viejo confundido. Una molestia administrativa. Causa número 4875. Invasión leve de propiedad privada, anunció el secretario judicial, sin emoción en la voz. En el estrado, el juez Alberto Méndez hojeaba el expediente con una lentitud ensayada, como quien revisa algo que no espera que le sorprenda. Sus dedos pasaban página tras página con aire cansado. No parecía haber urgencia ni interés. Que se levante el acusado, ordenó el juez, sin levantar los ojos del papel. Ernesto se incorporó con dificultad. Se puso de pie sujetándose en el respaldo de la silla. Nombre completo, dijo el juez. Hubo un momento de silencio. Ernesto tragó saliva. Su voz salió baja, apenas un susurro rasgado por el cansancio y la tristeza. Ernesto Rafael Salazar. Entonces, ocurrió algo inesperado. El juez alzó la vista de golpe. Sus ojos se encontraron con los de Ernesto. Un estremecimiento involuntario recorrió su cuerpo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ese nombre. Esa mirada. Un eco del pasado se estrelló contra el presente con fuerza brutal. El juez quedó inmóvil. Su expresión cambió de inmediato, del desdén burocrático a una mezcla de desconcierto y algo que parecía miedo. Ernesto bajó la mirada otra vez. No dijo nada más. Estaba acostumbrado a no ser escuchado. Pero en el estrado, el juez Méndez seguía paralizado, como si la voz del anciano hubiese abierto una puerta que llevaba años cerrada. Y lo que había detrás, estaba a punto de salir. El juez Alberto Méndez pidió una pausa abrupta. Su voz tembló al hacerlo, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Salió de la sala de audiencias sin dar explicaciones y se encerró en su despacho, cerrando la puerta con llave.
caminó directo hacia un armario viejo que rara vez abría. De una sección superior, sacó una caja de madera, polvorienta, con una cerradura oxidada. Las manos le temblaban mientras buscaba la pequeña llave que guardaba en un bolsillo interior de su chaqueta. Cuando por fin la encontró y abrió la caja, el aire del pasado pareció invadir la habitación. Dentro, había cartas, insignias, una medalla sin brillo, y un cuaderno gastado por el tiempo, su diario de guerra. Alberto lo sostuvo con cuidado, como si fuese una reliquia sagrada. Pasó las páginas lentamente, como si temiera confirmar o desmentir una lembranca kawase esquecida. Y entonces, en la página marcada con una cinta roja, lo vio. Ernesto R. Salazar. El nombre estaba subrayado. A su lado, una anotación con letra apretada y temblorosa decía: hombre callado, pero firme. Me llevó en brazos más de 3 kilómetros, a través del barro, bajo fuego enemigo, aún sangrando por una herida en la pierna. Si no fuera por él, yo no estaría escribiendo esto. Los ojos del juez se llenaron de lágrimas. El pasado lo envolvió como un vendaval, la selva densa, el olor a pólvora, los gritos, el dolor y aquel rostro sereno que jamás olvidó, aunque nunca volvió a ver. No lo había reconocido en la sala de audiencias, los años y las cicatrices del tiempo habían cambiado a ambos. Pero el nombre nunca se fue. Respiró hondo. Cerró el diario y se limpió el rostro con la manga. Se levantó con decisión. Volvió a la sala con una expresión completamente distinta. Nadie entendía lo que ocurría, pero su autoridad era incuestionable. Que el acusado sea tratado con dignidad, ordenó, mirando directamente a los oficiales. Y que se le asigne un defensor público inmediatamente. Hubo un murmullo generalizado. Ernesto levantó la cabeza, sorprendido. Por primera vez en todo el proceso, alguien había pronunciado la palabra dignidad en relación a él. El juez no explicó nada. Aún no. Pero en su mente, una verdad era clara: aquel anciano no era un intruso. No era un caso más. Era un héroe olvidado. Y su historia apenas comenzaba a ser contada. Esa misma noche, el juez Alberto Méndez no pudo dormir. Se quedó en su despacho revisando documentos antiguos, dominado por una urgencia que no sabía que tenía. Encendió su computadora personal y utilizó credenciales reservadas para contactar archivos militares. Solicitó acceso a registros desclasificados, cruzó nombres, fechas y batallas. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Ernesto Rafael Salazar había sido oficialmente nominado para recibir una medalla de honor por actos de valor durante una operación en la selva tropical, hace más de 4 décadas. El informe lo describía como un sanitario voluntario que, pese a estar herido, rescató a 3 soldados bajo fuego enemigo, cargándolos a través del lodo hasta la zona segura. Uno de esos soldados era él mismo. Pero algo había fallado en el sistema. El expediente fue archivado, olvidado, ignorado. Ninguna condecoración fue entregada. Ninguna ceremonia fue realizada. El nombre de Ernesto se había perdido entre burocracias e indiferencias. Tras su recuperación, Ernesto había sido dado de alta sin honores. Volvió a vida civil en silencio. Trabajó como enfermero durante algunos años, después como auxiliar, y por fin como celador en escuelas y edificios públicos. Nunca mencionó su historia. Nunca exigió reconocimiento. Prefirió o anonimato a esposicao. El juez cerró los archivos con los ojos ardientes. Una mezcla de culpa, respeto y rabia lo consumía. ¿Cuántos más como Ernesto habían sido borrados del relato oficial? Sin perder tiempo, marcó una nueva audiencia. No sería una simple continuación del caso. Esta vez, todos sabrían quién era el hombre que había sido humillado frente a su nieto. Convocó a 2 antiguos combatientes cuyos nombres también figuraban en el informe de la operación. Uno de ellos ahora vivía en el norte del país, el otro, en una comunidad rural. Ambos, al escuchar el nombre de Ernesto R. Salazar, reaccionaron de inmediato,
lo recordaban. Y estaban dispuestos a declarar. El juez colgó el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Por fin, la historia de Ernesto iba a ser escuchada. Y esta vez, el mundo tendría que prestar atención. Eduardo Páez no era un abogado común. Había trabajado durante años en la Defensoría Pública y había visto de todo: acusaciones falsas, indiferencia institucional, rostros cansados de esperar justicia. Pero nunca había sentido lo que sintió al conocer a don Ernesto Salazar. El anciano fue llevado a una pequeña sala reservada. Eduardo entró con una carpeta vacía en las manos, dispuesto a cumplir su deber. Pero lo que comenzó como una entrevista protocolar se transformó en algo mucho más profundo. «Cuénteme, don Ernesto», dijo con voz serena. «No se preocupe por los detalles legales. Solo quiero entender quién es usted». Ernesto lo miró en silencio por un instante. Luego asintió levemente. Y habló. Contó que había perdido a su esposa joven en un accidente de tránsito. Que crió a su única hija solo, trabajando jornadas dobles como enfermero. Que más tarde, cuando el cuerpo ya no le respondió como antes, aceptó trabajos de limpieza, con tal de mantener la dignidad e independencia. Nunca pidió ayuda. Nunca reclamó. Solo seguía adelante. También confesó que no mencionaba su pasado militar. No por vergüenza, sino por dolor. Había visto cosas que prefería olvidar. Salvar vidas era su deber. No buscaba aplausos, apenas paz. ¿Usted salvó vidas, y el mundo lo dejó de lado?, preguntó Eduardo, visiblemente conmovido. Ernesto bajó los ojos y murmuró: «Yo no quería ser recordado. Solo quería ver crecer a mi nieto». Un silencio denso se instaló entre los dos. Eduardo cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Luego abrió su carpeta vacía y comenzó a llenarla. «Vamos a cambiar eso», dijo. «Su historia no va a quedarse en el olvido. No mientras yo tenga voz». Esa misma noche, Eduardo recopiló documentos, testimonios y extrajo copias de los archivos militares compartidos por el juez. Contactó a los antiguos compañeros de Ernesto. Reunió relatos, registros, fotos olvidadas. Estaba construyendo un dossier. No solo para defender a un hombre, sino para restaurar lo que el tiempo, el sistema y la indiferencia habían querido enterrar. Y ese dossier iba a estremecer el tribunal. El día amaneció gris, mas dentro del tribunal algo se sentía distinto. Había un murmullo inusual entre los funcionarios, como si supieran que algo importante estaba por acontecer. En la sala principal, los bancos estaban más llenos de lo habitual. Periodistas, militares retirados y algunos rostros atentos aguardaban en silencio. Don Ernesto fue escoltado hasta el frente, pero esta vez, sin esposas. Caminaba lentamente, con el rostro sereno, aunque los ojos denotaban una mezcla de resignación y sorpresa. A su lado, el abogado Eduardo Páez sostenía el dossier como si fuera una antorcha de justicia. El juez Alberto Méndez ingresó y a sala se puso de pie. Había cambiado su toga habitual por una maíz formal, sinalizando respeto. Cuando se sentó, no perdió tiempo. «Antes de iniciar este acto, debo decir unas palabras que van más allá del procedimiento jurídico», comenzó, su voz firme. «Este hombre, acusado injustamente, no solo es inocente. Él es un héroe». Un silencio cargado cayó sobre la sala. «Su nombre es Ernesto Rafael Salazar. Durante una operación militar en la selva, hace más de 40 años, él me salvó la vida. Yo era un joven teniente gravemente herido. Él, un asistente médico, me cargó 3 kilómetros bajo fuego enemigo, a pesar de estar herido él mismo. Nunca supe qué fue de él, hasta ahora». Sacó un documento amarillento de una carpeta sellada y lo leyó en voz alta: el testimonio original de la operación, los informes médicos, la recomendación de condecoración olvidada. Luego, señaló a los hombres presentes al fondo de la sala.
He convocado a 2 excombatientes. Ellos también tienen algo que decir. Uno de ellos, de cabello blanco y postura erguida, se acercó lentamente. Yo estuve allí, dijo. Sin Ernesto, al menos la mitad de nuestra unidad habría muerto. Él no solo salvó al juez. Salvó a todos nosotros. Y nunca pidió nada a cambio. El otro asentía con lágrimas en los ojos. Don Ernesto seguía en silencio. Solo bajó la cabeza, mientras una lágrima solitaria le cruzaba la mejilla. Eduardo colocó una mano en su hombro. El juez se puso de pie, visiblemente emocionado. Declaro este caso cerrado. Todas las acusaciones quedan archivadas de inmediato. Además, he iniciado el proceso formal para la entrega de la Medalla de Honor al Mérito por su servicio a la nación. Un aplauso estalló. No de cortesía, sino de respeto profundo. Mientras todos permanecían de pie, el juez concluyó. Don Ernesto, usted y su familia están invitados a una ceremonia especial. Es hora de que el país le devuelva una mínima parte de lo que usted nos dio. Y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto levantó la mirada. No buscaba reconocimiento. Pero finalmente, sentía que su existencia había sido vista. El salón del tribunal había sido transformado para la ocasión. Las banderas colgaban con solemnidad, y una mesa de madera pulida, decorada con flores discretas, aguardaba el momento central. La ceremonia no fue anunciada públicamente. Fue un acto reservado, íntimo, pero con un peso histórico silencioso. Don Ernesto, vestido con un traje sencillo, estaba sentado en la primera fila. A su lado, su hija lo tomaba del brazo con ternura, y su nieto, con los ojos muy abiertos, intentaba comprender todo aquello. Nunca lo había visto tan serio, y tan respetado. El juez Alberto Méndez entró con paso firme. No llevaba toga, sino una expresión de profunda honra. En sus manos, una caja de terciopelo azul marino. Al llegar al centro, miró directamente a Ernesto y habló con voz pausada y firme. Don Ernesto Rafael Salazar. Hoy, el país reconoce oficialmente lo que usted siempre fue, un héroe. Abrió la caja y sacó una medalla reluciente con la insignia de las Fuerzas Armadas. Se acercó y, con cuidado, la colocó sobre el saco de Ernesto. El silencio en la sala era reverente. La emoción contenida parecía atravesar a cada persona presente. El nieto, sujetando la mano de su madre, lloraba en silencio. Ella también no podía contener las lágrimas. El juez dio un paso atrás y continuó. Durante décadas, su historia fue ignorada. Su nombre, olvidado. Pero su legado sobrevivió, en las personas que salvó, en el bien que hizo, y en el ejemplo que dejó. Esta medalla es solo un símbolo. El verdadero honor está en su vida. El público se puso de pie para aplaudir. No era un gesto ceremonial. Era un gesto de reparación. Al final de la ceremonia, periodistas se acercaron con micrófonos en mano, cámaras encendidas, deseando oír la voz del homenajeado. Pero Ernesto levantó la mano con gentileza y dijo, sin arrogancia, pero con firmeza. No necesito entrevistas. Solo quiero pedir una cosa, que esto nunca más le pase a otro anciano. Y con eso, se volvió hacia su nieto, que ahora lo miraba como si viera a un gigante, y juntos salieron del tribunal. La luz de la tarde entraba cálida por la ventana del comedor. Don Ernesto, con las gafas en la punta de la nariz, revisaba un cuaderno de tareas escolares junto a su nieto. El niño escribía con esmero mientras escuchaba atentamente la voz pausada de su abuelo. ¿Sabías que tu abuelo una vez salvó a un juez en la selva? Preguntó Ernesto, con una sonrisa traviesa. El niño lo miró sorprendido, con una mezcla de admiración y orgullo que no podía ocultar. Había escuchado fragmentos de la historia en casa, en la ceremonia, pero oírlos directamente de él era diferente. Lo hacía real. ¿De verdad lo llevaste cargando? ¿Así como en las películas? Preguntó el pequeño,
con los ojos brillando. Ernesto rió suavemente y asintió. Tal vez no tan dramático como en las películas, pero sí, lo llevé en los hombros. Tenía que vivir. Horas después, ya con las tareas hechas y el sol bajando en el horizonte, salieron juntos a la plaza del barrio. Algunos vecinos los saludaban con respeto. Otros, antes indiferentes, ahora se acercaban con palabras amables. Ernesto notaba la diferencia, mas no buscaba protagonismo. Solo quería aprovechar el momento. Caminaba despacio, sin prisa, disfrutando de cada paso. El nieto corría adelante, riendo, girando, como si el mundo entero fuese un lugar seguro. Y, por primera vez en muchos años, así lo parecía. Al sentarse en un banco, Ernesto observó en silencio. Su hija se unió a ellos poco después, trayendo un poco de pan con chocolate caliente. Conversaron de cosas simples. De vida. De futuro. La paz que sentían no venía de la medalla ni del reconocimiento. Venía de estar presente, de ver a su familia unida, de saber que, a pesar de todo, había valido la pena. Mirando al niño jugar bajo la luz dorada del final del día, pensó para sí mismo, con un suspiro sereno. Sí, valió la pena volver.